¿Cómo fue tu reencuentro con la crónica, con los suicidas del fin del mundo? ¿Cómo te releíste? ¿Te releíste? No. No, justo estaba hablando recién con otro colega. Por supuesto que hice, viste, como en el proceso de cuando te mandan el PDF de vuelta para que lo revises, porque la editorial como muy acuciosamente revisó todo el manuscrito. Pues siempre hay, ¿no? Se cuela una errata, che, y como pasó tanto tiempo en la primera edición, de golpe uno decía, bueno, esto lo voy a guardar para corregir lo que sé yo, y después te olvidas. Y bueno, se revisó todo un poco. La verdad es que empecé a leer el manuscrito, por supuesto revisé una por una todas las cositas que había marcado el corrector, que eran cuestiones de estilo, ¿no? Como que ponemos comillas, ponemos alta, ponemos baja, ponemos dos puntos, ponemos... Yo nunca lo leí entero el libro de nuevo. Em, en lo que leí, o cada vez que me ha tocado leer fragmentos y todo eso, me reconozco mucho. Me parece que hubo algo en ese libro que encontré que ya, qué sé yo, uno va desarrollando una voz propia con el tiempo, supongo, ¿no? De eso se trata. Y me parece que había, sí, trabajado mucho eso, con la conciencia de querer tener una voz y todo, pero me parece que ahí hay algo en el libro que condensó, que encontró como un cauce, un camino. Me reconozco mucho en esa manera de acercarme. Yo me acordaba el otro día que eh, con el tiempo, digamos, yo por ejemplo, a los familiares, el suicidio es un tema muy doloroso para la gente que queda, ¿no? No quiero decir que para el suicida no haya sido dolorosísimo, o sea, quitarse la vida es lo más extremo que puedes hacer, obviamente, pero además te lleva a eso un grado de dolor, una intensidad de dolor psíquico insoportable. Y para las familias el dolor es terrible. Y yo me acuerdo que mira, solo para contarte una cosa, el primer viaje que yo hice fue de 3 días, muy corto, solo con la intención de decir hola. Por supuesto, que produje un montón, ¿no? O sea, trabajé en ese viaje muchísimo desde Buenos Aires, eh, en términos de que hice muchos llamados telefónicos, muy obsesiva, además en ese momento tenía como, era una periodista como más joven, más nueva, entonces como me daba pánico llegar allá y que no me estuviera esperando nadie, que hacer 3.000 kilómetros y que nadie estuviera, bueno, menos, pero bueno, pero viste, yo lo produje yo el libro, quiero decir, o sea, lo pagué todo yo, no la edición, en los viajes, todo eso, porque yo no había hablado de este libro con ninguna editorial, entonces, eh, y me acuerdo que, digamos, preproduje todo mucho, me daba mucho miedo llegar allá y haber gastado con un montón de mis recursos, de tiempo que me tomaban el diario donde yo trabajaba y todo, y llegar allá y que la gente de pronto no se acordara que yo iba a ir o que decidieran de golpe irse intempestivamente de viaje y me dejaran colgada y todo eso. Entonces, bueno, me aseguré de tener muchísimos encuentros, pero los primeros encuentros esos que yo hice fueron con esta condición. Le decía a la gente, mire, yo voy a ir y voy a hacer una primera visita como de exploratoria y me gustaría conversar con usted, no o sea, sí como una periodista, pero sin que grabemos una entrevista de manera formal. Que conversemos, que yo le cuente lo que quiero hacer, que usted me pregunte todo lo que me quiera preguntar y que una vez que lleguemos a eso, usted decida, se quede tranquilo en su casa pensando. ¿Puede volver esta mujer mañana de nuevo y yo puedo hablarle con un grabador y pensar y qué sé yo? Ok, si le parece que no, lo dejamos ahí, digamos, no hay problema. Y la verdad es que fue fantástico eso, porque no con todo el mundo tuve que hacerlo, de hecho mucha gente a la que iba a ver con ese plan de conversemos y usted después decide, que es lo mínimo que uno le puede ofrecer a una persona que está en esa situación. Yo no haría esto con un político, digamos, claramente. Eh, digo, fue como muy tranquilizador para la gente. Y yo creo que esa manera mía, que yo ya había aplicado un par de veces, ¿no? Con algunos entrevistados más complejos, de decir, encontrémonos, si te parece bien por dónde planteo yo la conversación, avanzamos y si no, nos despedimos y adiós. Fue sí, como te diría yo, como una consolidación de la prudencia que hay que tener a la hora de acercarse a determinados temas. Eh, yo iba sabiendo muchísimo sobre las eras, muchísimo sobre la industria del petróleo, muchísimo sobre el desempleo, muchísimo sobre el tema de la población, la migración interna, sobre familias disgregadas, sobre suicidio, etcétera, etcétera. Pero iba también como muy dispuesta a escuchar las historias de estas personas, ¿no? Eh,
Entonces creo que me reconozco mucho en eso, como que el método en ese libro era un poco extremar lo que yo ya había hecho antes y ahí se consolidó del todo y yo seguí trabajando de esa manera siempre, hasta ahora. Más de 20 años después, ¿sigues pensando lo mismo sobre el suicidio, sobre la pobreza, sobre los extremos de la miseria? Seguramente tengo la cabeza más amueblada, mejor equipada ahora para pensar todos esos temas, pero me parece que si me preguntás por como la base, ese pensamiento como silvestre, raigal, postural que uno tiene mirada sobre el mundo, creo que sí, creo que sí. Eh, a mí el suicidio me interesó desde siempre, o sea, siempre fue, pero eso tiene que ver también con que bueno, yo desde muy chiquita, qué sé yo, no te digo a los 12, pero a los 14 años por ahí, yo recibí una especie de golpe fuerte de leer a todos los existencialistas franceses, que básicamente para mí en ese momento eran tres, ¿no? Camus, Simone de Beauvoir y Sartre. Y sabes que Camus decía que el único real problema de la de la filosofía era el suicidio. Eh, hubo algo ahí a mí que me despertó. Por otra parte, digamos, digo, yo era una persona que leía mucho y sabes que la literatura está plagada de escritores y escritoras suicidas, ¿no? De Virginia Woolf para atrás y para adelante. Entonces era como una curiosidad, ¿no? Como un tema, como una pregunta. Eh, y también porque las preguntas acerca del sentido de la vida y todo esto siempre también, a partir de esas lecturas tempranas de filosofía, me movilizaban mucho, o sea, como esta cosa, ¿y todo esto para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué está todo? No, no quiero decir que yo me quiera, no, como no encuentro respuesta, no, me mato, no, pero nunca tuve esa idea, pero sentía que a partir de todas esas lecturas y todo eso, yo estaba como en aquel momento como muy equipada para comprender el suicidio. Tuve incluso una de mis mejores amigas de la infancia se suicidó cuando yo tenía 21 años, una amiga pero súper cercana, ¿viste? Esas amigas que te explican, qué sé yo, las primeras cosas acerca de... Yo era muy chiquita y ella me llevaba 3 o 4 años, entonces para mí ella era como, qué sé yo, grande. Y yo le preguntaba, viste, ella empezaba a salir con chicos, y yo le preguntaba cómo había que hacer para besar a alguien, y que me contara cosas, qué sé yo, bueno, de las relaciones con los chicos y todo esto. Y ella era muy cercana. Bueno, yo después me vine a Buenos Aires, ella se quedó en la ciudad, después se fue a otro pueblo todavía más chico, y se suicidó. Eh, con lo cual, digamos, tuve como un acercamiento temprano también a eso, y yo me acuerdo que lo que más me desconcertó siempre, digamos, del tema del suicidio, que lo puedo entender, pero en aquel momento fue como un desconcierto, fue la novedad de entender de que para los que quedaban, para los familiares, para los deudos, digamos, era como una especie de vergüenza que alguien se hubiera matado, ¿no? Como que no se decía, se decía en voz baja, ¿no? Oh, fulana tal se mató de tal manera. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, si eligió ese final, ¿por qué nosotros nos vamos a empeñar en taparlo, en no decirlo? ¿Cuál es la vergüenza de no? Eh, y digamos que cuando fui a hacer Los suicidios del fin del mundo, que no tenía ese título, por supuesto, yo iba ya con idea, yo siento mucho respeto por esta situación de extremo dolor psíquico que lleva a esta gente a tomar esta decisión. Pero mucho respeto. No digo, no quiero decir nada más, digamos, no quiero decir ni que es un acto de coraje ni cosa, me parece que uno estuviera haciendo como no sé, como la apología de, pero me parece que en relación al suicidio sigo pensando exactamente lo mismo, y en relación a la falta de escucha social, a la ausencia de la conversación, de ciertos temas en la conversación pública, eh, como el suicidio, como la falta de perspectiva para los jóvenes, como todo eso, pienso exactamente lo mismo, que todo eso que está ausente termina produciendo un silencio estruendoso y que mucha gente termina reventando por eso, ¿no? Porque bueno, por ahí son los más sensibles o los más vulnerados o los más, sí, hundidos en un, en un mar del que sienten que no pueden salir. Me preocupan las tasas de suicidio adolescente que están subiendo, me preocupa la tasa de suicidio en toda la región de Latinoamérica, que
bajó el 26% en el resto del mundo y en nuestra región subió el 17%, y nadie está hablando de eso, nunca, ni se habló ni se habla. Digo, me preocupa de verdad, y me parece que, que es como una situación sumamente extrema que se podría evitar, que podría formar parte no sé, un equipo, de un ministerio de salud, que cada estado se ocupe de esto activamente, y que no lo, pero digo, me preocupa como me preocupaba en su momento que saliera la ley del aborto seguro, legal y gratuito acá en la Argentina, como me preocupaba, pero todas estas temáticas todavía siguen completamente sumergidas. O sea, el suicidio es un problema social real, y el suicidio adolescente es un problema gravísimo en casi todos los países de la región. Y no hay estadísticas, no se habla del tema, pero a mí lo que me interesó de Las Heras, más allá de los suicidios, es el hecho de que era un lugar que reunía en un pequeño pueblo todas las mejores miserias, digamos, de las decisiones políticas de los últimos años en la Argentina. La privatización extrema, lo que produce eso en el trabajo de la gente, la ausencia completa del Estado, las rencillas políticas que pasan por encima de los derechos de los ciudadanos. Digo, eso era, Las Heras era como un Macondo, pero que reunía todas esas cosas, pero en el sentido inverso, digamos. O sea, era lado Macondo, lado B, Macondo oscuro, Macondo sin mariposas. ¿Extrañas algo tú de esa joven periodista? No, del anonimato no, porque me siento súper anónima. No, digamos, de pronto alguien puede conocerme, sobre todo si pertenece por ahí más al mundo cultural, de la literatura, de la música, qué sé yo, porque te leyó, pero muchísimas veces me pasa de pedir una entrevista con alguien y por suerte esa persona no tiene la menor idea. Además, digo, iba a decir de quién soy, pero parece como que yo fuera, no sé, la reina de Capurtala. No, no, yo me siento completamente anónima, y no siento que tenga que cargar con una, que me parece que está bien, y es muy tranquilizador para mí eso, ¿no? Decir, bueno, eh, ay, voy a ir a entrevistar a, qué sé yo, ponerle a Fito Páez o Julieta Venegas, y como quien va y tiene que llevar, viste, no sé, como su propio prontuario o su propio currículum, ¿no? Como que el otro esté esperando la entrevista de su vida. No sé, yo, pobre gente, me desentiendo, ni pienso en las expectativas que pueden tener, porque asumo que deben ser las mismas que tienen con cualquier persona que se les cruza adelante y que aceptan hacer una entrevista, solo que a mí tienen la maldición de que yo ya les pido de antemano verlos muchas veces, digamos, y cuando dicen que sí, yo digo, bueno, listo, están bien dispuestos. Pero no, ni de las preguntas irreverentes, ni eso, porque yo siempre fui bastante pudorosa para preguntar. La verdad es que siempre me fui con mucho tino, pero porque soy así en la vida en general, me parece, ¿no? Y eso me sirve para poder llegar a lugares como con más prudencia y eso, y siento que la gente no se siente juzgada, se siente escuchada y se siente como con alguien que tiene mucha paciencia y que no necesita como llegar al punto, ¿viste? Como jamás me senté con esta gente y les dije, hola, ¿qué tal? Cuénteme cómo pasó tal cosa. No, o sea, yo sabía que por ahí demorábamos 3 días en llegar a la historia de cómo habían descubierto el cuerpo del hijo, de la hija, del hermano, etcétera. Pero lo que sí extraño a veces, más allá de esta situación puntual de la pandemia, que bueno, uno no se puede mover como quisiera y todo esto, lo que sí extraño a veces es esta especie como de estar dispuesta a pasar incomodidades de cualquier tipo. Yo cuando fui a Las Heras me acuerdo que tenía, mira, una chaqueta de cuero con un coso adentro de corderito, ¿no? Que acá viste que Argentina es el país del cuero y es como, todo el mundo tenía una chaqueta de esas en esa época, pero lo adecuado para irte a la Patagonia es llevarte una chaqueta de pluma, abrigada, de qué sé yo, era lo menos adecuado del universo, una chaqueta que por afuera se congelaba. Yo no tenía plata para comprarme una chaqueta de pluma en ese momento, me fui con eso. Llevaba, en vez de una maleta de esas de tipo carrión, ¿viste? Llevaba un bolso que me colgaba de acá, y me acuerdo que lo que más pesaba en el bolso eran los 18 cassettes chiquititos o grandes, no me acuerdo si usaba los chiquitos ya, que llevaba para grabar las entrevistas. Y cuando me refiero a incomodidad, te digo que, no sé, o sea, yo realmente era un lugar que yo llegaba en avión a Comodoro Rivadavia y ahí se acababa todo confort. Yo después de ahí me tenía que tomar un ómnibus, que era una cosa que no puedo explicarte, a un pueblo en el medio de la nada, y ahí me iba a un hotel, que era un hotel muy decente, pero era eso, era un hotel muy decente y punto.
a la noche cuando dormía las ventanas hacían clanca, 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 clanca. Digo, si hoy me pones a dormir al lado de eso, yo creo que, no sé, me tengo que, no sé, que mutilar las orejas para poder dormir. El frío, la falta de comida a veces, porque salía de una entrevista, me metía en la otra, salía de esa, me metía en la otra. Ese aguante físico y ese decir, por ejemplo, hay un momento en el libro en el que yo me voy a La Bailanta, que es gigante, La Bailanta del pueblo, ¿no? Y de golpe, para ir a La Bailanta, yo no sé, o sea, yo fui, comí y me fui a La Bailanta a las 2 de la mañana, ponele. Eh, en este momento yo aspiraría a estar durmiendo a las 2 de la mañana. Seguramente lo haría, pero seguramente tenía como en, en- en ese momento las consecuencias de sentirte incómodo, y no lo digo por una cuestión de edad, no es que digo, ahora a las 2 de la mañana estoy durmiendo, nada, es como que ya no estoy como tan buena onda con mi propia incomodidad. Si tengo hambre, quiero comer, viste, como digo, ay, esperar a las 2 de la mañana para ir, aunque sea la mejor historia del mundo, que lata. eh, y eso me da un poco de cosa, pero también trabajo contra eso, porque no tiene que ver con la edad ni nada, sino con que uno se acostumbra a cierto confort. Y yo siempre voy a estar buscando un poco el lado del riesgo, digamos, ¿viste? Entonces como que peleo un poco contra eso. Pero en ese momento era como mucho más, sí, no sé, era más joven, entonces tampoco había sentido tantas incomodidades en la vida, y ya con los años uno acumula demasiadas incomodidades y ya no querés más, digamos. Entonces, y eso sí extraño un poco, esa desaprensión. A tipo, bueno, mañana a las 2 de la mañana puedes estar en la puerta de la bailanta, pero obvio, sí. Ahora digo, bueno. A las cenas, regresar a volver a esta zona, pues una que estas zonas siguen existiendo y si no es que son más, no lo sé, pero es una realidad que sigue estando ahí y que cada tanto nos explota, ¿no? O sea, no la queremos ver, pero cada tanto en Argentina, en Chile, en México, en Cuba, en Venezuela, cada tanto explota, sigue siendo una realidad muy viva, ¿no? Sí, bueno, yo mira, creo que lo que termina pasando antes o después con todas esas cosas que barremos abajo de la alfombra y que no miramos, ¿no? Hay un punto lamentablemente pasa eso. Eh, y en general el costo es muy alto y es muy dañino porque y es como la gran oportunidad para que avance gente muy peligrosa, ¿no? Los movimientos de derecha, derechas extremas y todo eso, como a carroñar ese espacio ¿no? Como que, porque bueno, porque se colocan en un lugar de soluciones mesiánicas, ¿no? Como en yo me acuerdo que acá en la crisis de 2001, 2002, que no sé si recordás, hubo una crisis muy fuerte acá que se conoció afuera como, eh, que empezó con algo que acá se llamó el corralito, que los bancos se quedaron con el dinero de todos los clientes, bueno, por una decisión del ministro de Economía. Eh, y el canto popular era que se vayan todos, que no quede ni uno solo. A mí me daba pánico eso, porque si se van todos es el momento en el que, o sea, digo, la política es la única solución a la política, no hay una posibilidad de que se vayan todos y entonces gobierna quién. Y en ese gobierna quién suelen estar ahí, viste, los mesiánicos, los tipos que vienen a ofrecer soluciones, no sé, como muy, sí, o autoritarias. Pero sí pasa, Héctor, cada tanto pasa eso, hemos visto, bueno, en los últimos tiempos los estallidos, viste lo que pasó en Colombia hace nada, por el aumento de los impuestos y todo esto, o sea, digo, no. Em, me parece que seguimos viviendo en una zona sumamente conflictiva, curiosamente sin un enfrentamiento bélico abierto, ¿no? Pero, pero muy conflictiva. ¿Qué lectura haces de lo que está pasando en Cuba ahora? Mira, el otro día estaba hablando justamente con un amigo, con un colega cubano. A mí lo que me impresiona mucho es eh, que de vuelta, ¿no? Estas cosas que pasan con lugares como Cuba, son estos estallidos así, son lugares a los que uno peligrosamente ve que la única salida empieza a ser como una salida que sea completamente opuesta, ¿no? a lo que hay en Cuba en este momento. Esta cosa como de qué sé yo, la derechización de todo, si querés eso.
que creo que tampoco sería bueno, y me resulta curioso cómo la izquierda de pronto está como más concentrada en tratar de defenderse de los ataques de todos los que dicen es una dictadura, y están como concentrados en discutir esa palabra, ¿no? Es una dictadura, ¿no? Como si la cuestión semántica pudiera resolverlo todo, digamos. O sea, ponele que se llame, qué es eso, no sé, cuaderno hispanoamericano, ponele lo que quieras, digamos, pero hay que discutir el estado en el que vamos a discutir a ver cómo vive la gente, y qué quiere la gente, y para dónde quiere ir la gente. Digamos, me preocupa un poco eso, esa ceguera de seguir discutiendo cosas que están, y también digo lo que veo, tengo muchos conocidos que en este momento están detenidos en Cuba, entonces sí, claro, me preocupa mucho, me preocupa muchísimo, me preocupa que lo que parece ser la, la imposibilidad de encontrar una salida como de diálogo, de abrir el diálogo, de escuchar opiniones diversas. O sea, ¿en qué momento pensamos que escuchar opiniones diversas o decir esto no me gusta, está mal y hay que pegarle un palo en la cabeza a una persona y llevársela presa y no saber cuál va a ser y darle una pena de 6 años de prisión? O sea, perdón. Me preocupa mucho, ha terminado siendo este lugar una especie como de sí, qué sé yo, me da me da una sensación muy asfixiante de como una cosa que no se puede, sin salida, ¿no? Como que no se puede ir para acá, no se puede ir para allá, y la gente en el medio, padeciendo, digamos, y reprimida, y no sé, es muy complicado. Y del otro lado de ese discurso están que, nada, los escuchás y querés, no sé, te indignan estas cosas, queremos intervención, intervención, la intervención. Bueno, no, o sea, no. No puede ser la solución, la intervención. Claro que no. Digo, es un problema que hay que resolver desde adentro, pero bueno, no sé eso, como me da un poco de rabia eso, ver cómo es una solución que incluso se podría encontrar, creo yo, desde la izquierda misma, ¿no? No hay que hacer tantos movimientos para... Pero bueno, ahí estamos.